Bueno, se va a realizar en Montevideo los días 21, 22 y 23 de abril del año que viene la cumbre de Montevideo, la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Y para hablar sobre ello, el lanzamiento va a ser hoy, al mediodía. Vamos a conversar con el presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, que es el argentino Daniel Iboscus, que es consultor político, que también supo ser representante político, porque fue diputado por Cambiemos, en su momento sector que apoyó al entonces candidato Mauricio Macri. Este, También fue asesor del Club Boca Juniors en materia deportiva. Tiene varios libros, algunos de ellos con reconocimientos internacionales. Y con él vamos a hablar a ver de qué se trata esto de la comunicación política. Daniel, bienvenido a Informativo Sarandí, aquí en Uruguay. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, ¿ya estás en Uruguay? Sí, 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 estamos en Uruguay, en un ratito vamos a estar en el Parlamento haciendo el lanzamiento de la 24ª Cumbre Mundial de Comunicación Política, que como bien decías, el 21, 22 y 23 de abril del año próximo se realizará por primera vez en Uruguay y obviamente en Montevideo. Una vez te escuché decir, así ejemplificando el tema de la comunicación política, si no hablas de vos, no existís. Sí, fundamentalmente si no hablan de vos no existís, ¿no? Claramente Ajá. para estar en la escena pública es necesario que la sociedad pueda ubicarte, pueda verte, pueda conocerte para recién después pueda tener opinión pública de esa persona, de su imagen, que, bueno, muchas veces lo que todos se desesperan, ¿no? De la intención de voto o medir en las encuestas. Bueno, primero te tienen que conocer, si no te conocen no te votan. Aunque Entonces, hablen de vos el por cualquier posicionamiento motivo, público. aunque hablen de vos por cualquier motivo, digamos, aunque hablen de vos de cosas malas, Bueno, lo que pasa que en sociedades polarizadas, vamos a ponernos, por ejemplo, el caso de Argentina, el caso de Ecuador, el caso de Colombia, para poner algunos ejemplos internacionales, automáticamente desde el momento que alguien habla bien, hay otro que habla mal, digamos, en términos políticos, ¿no? Porque esa hiperpolarización que existe y está cruzada por sentimientos que atraviesan lo profundo de las personas, lo pasional, no solamente lo racional, claramente es muy difícil, o te diría imposible, tener imagen positiva, tener intención de voto, si además eso automáticamente no construye en una cierta parte de la población una negatividad. Así que sí, sin lugar a dudas. Primero tienen que claro, hablar, pero después tratemos de que sean muchos más los que hablen positivamente de los que hablen o puedan hablar negativamente. sí, en el debate político, obviamente, ¿no? Nadie va a hablar bien de vos desde la oposición o desde el gobierno, si sos oposición. Me refiero a que si estás en medio de una polémica, si te acusan de afanar, por ejemplo. Bueno, ahí son cosas distintas, ¿no? Uno tendrá, una cosa es una acusación, otra cosa es la realidad. Y en tiempos de la posverdad es fundamental poder tener tu narrativa, poder explicar y ser claro a la hora de comunicar, tener la posibilidad de eh, ser muy transparente en la comunicación, porque si uno no es transparente en la comunicación, vas a entrar en un camino sin salida, digamos, ¿no? Un camino que a medida que vaya avanzando, te vas a ir chocando con la realidad y con una confrontación que te puede ser bastante peligrosa. Pero sí, sin lugar a dudas, tenés que tener la posibilidad de, obviamente, como te decía, no entrar o no ser partícipe de una campaña sucia, de una fake news, de una viralización de videos con inteligencia artificial, poder responder en el momento exacto, poder bloquear esa campaña negativa. Y con respecto a las acusaciones, obviamente, si solamente es una acusación de campaña es una cosa, y si es que no solamente es una acusación, sino que es parte de tu prontuario, digamos, vas a tener problemas, sin lugar a dudas. ¿Cómo manejan ustedes en este tipo de cumbres esas malas prácticas? Esa otra parte de que es generada muchas veces por equipos que están detrás de los políticos. Esas fake news, esos movimientos a través de las redes, los bots y demás. ¿Cómo se tratan esos temas en este tipo de cumbres? Bueno, mira, ¿cómo es el formato de la cumbre? La cumbre va a tener 4 salones en simultáneo, más de 170, 190 conferencistas que vienen a contar sus experiencias. En muchas de esas son casos donde han sido víctimas justamente
de ataques de campañas sucias que hoy prácticamente existen en todas las campañas y para nosotros es muy Ujú. importante poder contar experiencias, ¿no? Nosotros es muy importante contar cómo se resolvieron, qué es lo que hicieron, o muchas veces no, cómo inclusive una campaña sucia ha terminado o puede terminar con un candidato fuera de carrera, puede terminar con una inestabilidad de un gobierno, eh, pero absolutamente cada una de las conferencias las presenta en base a un eje temático el conferencista, ¿no? ¿Y quiénes son los conferencistas? Bueno, hay consultores, hay periodistas, hay políticos, hay académicos, hay un enfoque desde distintas disciplinas en el marco de lo que se presenta durante esos 3 días que dura la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Claro, sí, el punto es encontrar ese balance, ¿no? Si bien existió históricamente estos asesores y comunicación en los políticos, estamos ante otros desafíos hoy en día y cómo avanzar en ese profesionalismo de esta comunicación, cuidando la democracia, ¿no? Bueno, miren, para nosotros es muy importante, y lo hemos planteado para la cumbre del año próximo en Uruguay, que se llama Cumbre de la Democracia, porque vemos que empieza a existir en toda la región una debilidad democrática muy, muy importante. Casos como, por ejemplo, la última elección de Ecuador, que se sigue discutiendo, denuncias de fraude, lo que pasa en Venezuela. Viene una elección en Honduras presidencial el 30 de noviembre con una fuerte presión y con una sociedad movilizada en torno a la defensa de la democracia que ha movilizado y que se ha expresado en todas las calles de Honduras. Entonces, para nosotros sí eso es muy importante. Eh, Ustedes tengan en cuenta que siempre más allá de los consultores, el rol de los consultores Mm. es darle caminos al candidato, al Ujú. gobernante, pero el que toma la decisión, el que dice vamos por acá, el que dice quiero este camino, siempre, siempre, siempre es el político, ¿no? Porque si no pareciera que se crean unas figuras que después no terminan siendo reales. La No responsabilidad se final crean. es siempre Sí, de... bueno, esa también es una discusión, ¿no? No se crean figuras, tiene que estar, de base tiene que haber algo ahí. ¿Es imposible a través de una campaña crear una figura que tú dices una figura política, un posicionamiento político. política que compita? Sí. No, no, por supuesto, todos los liderazgos se construyen a lo largo del tiempo. Uno puede Ujú. ver una solidez en políticos por ahí tradicionales o puede haber liderazgos que se construyen a partir de eh, eventos o coyunturas de un país y que dan la posibilidad a que crezca una nueva figura y que se construya rápidamente, ¿no? Yo siempre digo que Mm, el caso de Uruguay es un caso distinto, pero hemos mm. visto en, en muchísimos países de la región figuras que se construyen en corto terminan llegando a posiciones muy importantes. Claro. Daniel, justamente, tú has trabajado en campañas en diferentes países, ¿no? Obviamente en la República Argentina, pero también, yo qué sé, por ejemplo, tenemos acá Bolivia, República Dominicana, Perú, Ecuador, que lo mencionabas, Paraguay, México, Colombia. ¿Se nota el cambio de sociedad a la hora de las estrategias o las consultorías políticas? ¿O cada país es un mundo aparte? Bueno, a ver, en primer lugar, lo que nosotros hacemos es tener un equipo y una metodología de trabajo frente a determinados procesos electorales o frente a posicionamientos de candidatos o liderazgos o inclusive Ajá. en términos de comunicación gubernamental. Cada país es totalmente diferente. Vos no cambiás tu metodología de trabajo, pero vos te adaptás a dos temas centrales que son lo que construyen tu estrategia. En primer lugar, el contexto y la coyuntura. Y el segundo, fundamental, es la investigación. Es poder comprender desde el punto de vista cuantitativo, cualitativo, semiótico, lo que está viviendo una sociedad en un momento determinado. Entonces, a partir de estas dos grandes variables, políticas, de investigación, uno puede pensar una estrategia de campaña, una estrategia de comunicación gubernamental, una salida frente a una crisis determinada, y así es como lo va trabajando, pero todas las campañas son diferentes, inclusive en el mismo país, distintas ciudades, distintas provincias, y ni que hablar cuando uno cambia bruscamente de región, ¿no? Pero sí vos mencionabas varios de los países donde cada uno tiene sus características particulares. Entonces, entender primero las características particulares a partir de la investigación te da una fortaleza mucho más grande. Ujú. El hecho de haber sido político, de formar parte del sistema, te ayuda mucho en tus tareas como consultor. ¿Es importante haber estado de los dos lados de la barra, como se dice por aquí?
Sí, sí, sin lugar a dudas que en mi caso la parte y mi participación en la actividad política me dio un conocimiento del otro lado del mostrador de no pensar solamente en papers o en temas más académicos, sino que cada vez que tomamos una decisión es pensando y sabiendo que después hay que implementarla, ¿no? Porque muchas veces uno ve, bueno, esto es lo que hay que hacer, o analistas, ¿no? Bueno, pero después hay un contexto, hay posibilidades, hay decisiones de un candidato que dice, hasta acá llego, esto no estoy dispuesto a hacerlo, esto en mi historia política no me lo permite, o piensan en lo que pueda pasar en el futuro, no es que solamente se desesperan por ganar, sino en construir reputación. Cada elección, como cada liderazgo, son diferentes y por eso uno conversa permanentemente para saber hasta dónde está dispuesto y además el candidato es no solamente el que toma la última decisión, sino el que te dice el marco o los límites de hasta dónde está dispuesto a eh, brindar, yo qué sé, una política pública, una decisión, un eje de campaña, una declaración. Bueno, y ahí empieza uno a poder construir un documento estratégico para recorrer un camino, por ejemplo, electoral. Bueno, ¿y Uruguay? ¿Qué te parece? Ah, Uruguay nos encanta, nosotros es un país donde hay diálogo político, donde hay respeto, donde en la política uno puede ver a otro como un competidor electoral, como un adversario electoral, pero no como un enemigo permanente a destruir y, digamos, los niveles que vemos en determinados países de las campañas con la persecución judicial, persecución política, linchamientos mediáticos. eh, bueno, Uruguay pareciera que al menos todavía eso no existe y hay respeto, hay diálogo, hay conversión, más allá de la confrontación política, que es lógica, ¿no? Por supuesto, Ujú. pero hay determinadas reglas que nosotros entendemos que son básicas y que están rotas en muchos países de la región. Digo, Ahí poder hacer el tocabas un lanzamiento punto. Mm. para nosotros el lanzamiento de la cumbre y que pueda haber, esté la parte institucional, estén los líderes de los partidos, distintos partidos políticos en una misma mesa, es decir, bueno, todavía existen sociedades civilizadas. Sí, hay un punto que decías ahí en cuanto a la judicialización. Nosotros estamos avanzando en eso. Vamos un poco lentos en la región, pero estamos como empezando a tener prácticas. ¿Qué riesgos hay en eso que decías y en lo que puntualizabas que Uruguay no caía? Y bueno, de a poquito estamos teniendo mucho más aspectos parecidos. Pero ¿cuál es el riesgo, por ejemplo, ahí? No, a ver, el riesgo es cuando por ejemplo, un gobierno logra tener incidencia sobre el Poder Judicial y que este Poder Judicial lo utilice en tiempos de elecciones o ni siquiera en tiempos de elecciones, en determinados momentos, porque le conviene al gobierno para poder perseguir a través de la justicia o sacar Ujú, de la carrera electoral a través de la justicia a determinados candidatos solamente porque no le conviene al gobierno, digamos, ¿no? Entonces, ujú. ya no es una campaña de fake news, no es una desinformación, sino que además, a partir de una fake news, a partir de una desinformación que se crea, se utiliza la justicia como vehículo para torcer un proceso electoral o para eliminar un candidato de la contienda. Mm. ¿Cómo observás estos resultados de las elecciones legislativas en Argentina? Esto que decías de los aspectos y la lectura de la sociedad, del contexto y el momento. ¿Cómo analizan estos resultados que hasta el propio partido de gobierno se sorprendió con los resultados? Bueno, a ver, yo creo que más allá de la sorpresa o de los sorprendidos que hubo en la elección, hubo para el análisis, eh, yo te diría, parámetros erróneos para analizar, por ejemplo, la última elección de septiembre, donde el gobierno pierde en la provincia de Buenos Aires y fue una lectura prácticamente de derrota del gobierno, de que había ganado la oposición. Hasta eso tuvo repercusiones económicas. Pero lo real y concreto es que esa fue una elección donde era una elección municipal, una elección seccional, ni siquiera fue una elección provincial, no había una categoría que unifique a toda la provincia de Buenos Aires, sino que eran elecciones seccionales y donde además había 135 elecciones municipales. Entonces, a partir de eso se genera una narrativa y se genera una acción de cara a octubre que no tenía mucho que ver con la realidad, digamos. La última elección comparativa era la del 2021 en la Argentina, ¿no? Y prácticamente tuvo resultados similares. También en la provincia de Buenos Aires la oposición gana en aquel momento la oposición, pero era siendo oficialismo, ganan por un punto. Y en los cálculos de la mayoría era que el gobierno iba a estar entre 35 y 38 puntos y termina llegando a 40, ¿no? Con una mejor performance.
yo creo que sustentada sobre el final el apoyo de los Estados Unidos en términos económicos para la Argentina, no en términos, si se quiere, personales o de Donald Trump específico, sino que le dio la posibilidad a la Argentina en un momento muy, muy, muy complicado de tener estabilidad económica. Y esa estabilidad económica, claramente hubo un sector de la sociedad que lo percibió como importante, o ese votante independiente que dijo, bueno, quiero tener por lo menos 2 años más de tranquilidad. Y vio, por ejemplo, en esta acción concreta, una vía de tranquilidad, de apoyo al gobierno y de esperar 2 años que todavía le quedan a este gobierno de mandato, ¿no? Para tomar la decisión de castigarlo o no castigarlo. Muchas veces en la Argentina las elecciones intermedias eran para castigar al gobierno de turno, ¿no? Y esa es una primera lectura. En este caso, el 40% de los argentinos dijo, bueno, démosle un voto de confianza para los próximos 2 años al gobierno, que tenga más diputados, más senadores, para poder defender sus proyectos o las reformas que quiera hacer en el Parlamento. Pero también es cierto que este gobierno hace 2 años atrás, con la misma alianza política que fue este proceso, sacó 54 puntos, ¿no? Claro. Y 56 puntos, perdón, y ahora llega a 40. Entonces, si miramos la elección ejecutiva, la elección legislativa, podríamos pensar que también hay, digamos, no, es un muy buen resultado electoral, pero queda mucho trabajo por hacer y tal vez menos para festejar. Ujú. Daniel, y cuando el consultor político le dice al candidato, no haga más esto, candidato o candidata, ¿es muy común eso que ocurra? Mira, lo que es común es marcarle caminos, que si vos estás en un proceso electoral le digas, mira, todos estos puntos es preferible no realizarlos porque te pueden causar un rechazo en la sociedad, o puede decirle, adaptate mejor a los formatos comunicacionales. Hay candidatos que son muy buenos en las redes, hay otros que son muy buenos en el contacto mano a mano, hay otros que en los medios de comunicación dominan la escena perfectamente. Entonces uno tiene que tratar en una campaña electoral de potenciar al máximo a ese candidato y cuáles son las vías de comunicación con la ciudadanía. Después en los temas troncales ya tienen que ver con una cuestión de ideas, de pensamientos, de proyectos, de bases partidarias. Si bien, que esta es otra gran diferencia en el Uruguay, que mantiene a los partidos activos en la toma de decisiones con sus directivas. Bueno, en la mayoría de los países de Latinoamérica, los partidos políticos se han convertido no en espacios de pensamiento, de discusión política, de formación de cuadros, sino que se han convertido en instrumentos legales para poder participar en una elección. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el partido cumple la función específicamente de dar la potestad legal para poder participar en ese proceso electoral. Entonces, eso sí es un problema en términos de sostenibilidad y fortalecimiento democrático. ¿Y qué cambió en la comunicación política con las redes sociales ahora? ¿Cómo lo has visto? Mira, el cambio se da ya hace muchísimo tiempo, esto no es nuevo, digamos, ¿no? Yo recuerdo en el 2008 un libro que tuve la oportunidad de trabajar y de escribir que se llama Vivir Conectados, Sociedad, Ujú. Política y Comunicación en la Era Digital. Estamos hablando del año 2008, ¿no? Ya era el surgimiento fundamentalmente de Facebook, pero de las redes sociales, y la verdad que cambiaron el paradigma de la comunicación. Hoy la comunicación pasó a ser mucho más transversal. Para los medios tradicionales de comunicación tienen que inexorablemente construir una red junto a las redes sociales. Y para las campañas electorales, cualquier candidato, inclusive los gobiernos, tiene que tener en cuenta lo que es la, la metodología, si se quiere, que hablamos en Matrix Política, otro de los libros que analizamos ya nada más que las campañas y los candidatos, que es la triple vía. ¿Qué es la triple vía? Redes sociales, medios de comunicación tradicionales y contacto directo y territorio. ¿Por qué? Porque las tres se retroalimentan, no es que es Sí. una o la otra. Necesitamos tener un plan que se retroalimente de manera circular, si se quiere, en términos de la comunicación, y que uno pueda tener mayor impacto cuando lleva adelante una Claro. comunicación, ya sea de campaña o de ¿Hay alguna gobierno, figura ¿no? política, Daniel, alguna figura política uruguaya que te haya llamado la atención por su don de comunicación, por ejemplo?
las vamos a analizar en la cumbre en el mes de abril en profundidad cada una de esas figuras Una uruguayas. respuesta muy política, ¿eh? Una respuesta muy política la tuya. ¿Has trabajado en Uruguay? ¿Te ha tocado trabajar en Uruguay? Como consultor. Hemos hecho cosas, si no, digamos, hemos hecho varios asesoramientos a distintos líderes en procesos electorales fundamentalmente, eh, pero viste que en nuestro caso, cuando uno trabaja de manera seria y profesional, obviamente siempre tiene un marco de confidencialidad porque comparte muchas Claro, cosas, mucha información. Nos pasa a veces en campañas que hay candidatos que requieren a veces de vocerías fuera de su campaña y obviamente damos entrevistas en el proceso, obviamente con la transparencia de decir para quién uno representa, o para quién trabaja. eh, pero sí he trabajado con algunos líderes en Uruguay. Esa palabra líder, ¿qué modificaciones ha tenido? ¿Cómo estamos con respecto a eso en la región? Ayer veía el cumpleaños de Luis Ignacio Lula da Silva, 80 años, y se postula para su cuarto mandato con 80 años, ¿no? Nosotros tuvimos también expresidentes con avanzada edad y parece o se siente que los líderes son como que esa renovación cuesta un poco más. ¿Eso lo ven ustedes o es diferente la percepción? No, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Hay todo tipo de liderazgos. eh, no quiere decir que alguien, porque tenga 80 años, eh, no pueda, no pueda presentarse nuevamente, o alguien porque tenga 26 no Mm. pueda ser candidato, digamos, ¿no? Hay un montón de otros factores. Hay momentos que la sociedad está preparado, necesita gente con experiencia frente a escenarios de incertidumbre, cuando hay miedo o en determinadas situaciones, y hay veces que el hartazgo, el cansancio requiere renovación, requiere juventud, nuevas ideas. Pero nosotros, miren, es muy importante poder interpretar que no depende de lo que quiera un candidato. Muchas veces lo importante es a qué está dispuesta la sociedad, cómo está en un determinado momento y si hay lugar o no hay lugar para que aparezca determinado formato de liderazgo, ¿no? Por ejemplo, Javier Milei en la Argentina, ¿no? Javier Mm. Milei en la Argentina tuvo la oportunidad de ser presidente porque llegó en un momento donde eh, los argentinos estaban cansados de los dos principales partidos. ¿Por qué? Y porque no lo habían hecho bien cuando les tocó gobernar o no estaba la sociedad conforme. Y eso dio lugar y espacio a un candidato outsider, más antipolítico y con el perfil que todos conocen de Javier Milei. Si no, hubiera sido imposible que estuviera en la escena. Si te vas a México, por ejemplo, López Obrador perdió dos veces, perdió contra el PRI y contra el PAN, los dos partidos tradicionales de México. ¿Y por qué tuvo lugar en su tercera oportunidad? Y bueno, tanto el PRI o el PAN lo habían hecho muy mal, ambos gobiernos se fueron pésimos en términos de reputación con la sociedad, y él vino, gobernó, no solamente gobernó, y en términos de aprobación pública, podríamos decir que de manera correcta, porque se fue con una aprobación casi del 70% y puso la sucesión a Claudia Sheinbaum, la actual presidenta, que también hoy tiene niveles muy, muy altos de aprobación. Entonces, para entender esos liderazgos, yo siempre digo que es primero estudiemos la sociedad y nos vamos a dar cuenta de dos cosas. Una, si hay lugar para líderes de esas características que uno le toca trabajar, o si hay que ujú. hacer algunos ajustes para poder ser más competitivo electoralmente. Daniel, te queremos agradecer tu presencia aquí en Informativo Sarandí y bueno, estaremos atentos a esta cumbre que reiteramos, esta cumbre mundial de comunicación, la 24ª, comunicación política, 21, 22 y 23 de abril, el lanzamiento es hoy en el Parlamento Uruguayo. Te queremos agradecer estos minutos aquí en Informativo Sarandí, ha sido un gusto. Nada, muy buenos días, muchas gracias a ustedes.